Tu palabra, Padre bendito, y una vez más, como siempre, te suplicamos, Padre celestial, por favor, pon guarda, Señor, en nuestros labios, para que lo que hablemos en esta oportunidad, Señor, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortarnos también, si fuera necesario. Señor, bendigo desde ya a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre celestial, que se han tomado el tiempo para conectarse en esta oportunidad, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a ser bien atesorada en cada uno de nuestros corazones y que la misma, Señor, te suplicamos, por favor, no regresen a ti vacía, Señor, sino que antes bien cumpla el bendito propósito, Señor, por el cual tú estás enviando esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, empezamos, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Entonces, como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de este tema, que el tema central ya desde el año pasado es el sacerdocio, ¿verdad? Amén. Pero como causa del mismo hemos estado hablando de la vestidura sacerdotal, y como consecuencia de eso, de la vestidura sacerdotal, nos fuimos a hablar de lo que es el corazón, que el corazón de nosotros necesita ser cubierto, pero no por cualquier tipo de cobertura, ¿verdad? Sino por una cobertura sacerdotal. Amén. Es un breve resumen del tema, ¿verdad? Para poder avanzar. Recordemos que en Éxodo capítulo 28 y versículo 4, la Biblia nos habla acerca de las vestiduras que tiene que usar el sacerdote. Amén. Y si se recuerdan, ya hablamos acerca del pectoral, del efod, del manto, y estamos hablando aún acerca de la túnica. Vamos a ver si el Señor nos permite poder avanzar, porque aún nos falta mucho hablar acerca de la túnica como en relación a lo que es el corazón. Recordemos que esto de la túnica surgió como consecuencia del tema del sacerdocio, pero lo del corazón surgió como consecuencia de la túnica. ¿Por qué? Porque la palabra túnica, al escudriñar el hebreo, ¿verdad? Como lo hemos mencionado en más de una oportunidad, cada letra del alefato hebreo, amén, o el alfabeto, si lo queremos ver así como el nuestro, ¿verdad? Pues tiene un valor numérico, y al sumar las letras de la palabra túnica, da el valor numérico de 870. Y ese valor numérico es el mismo valor numérico de la frase con corazón pacífico en la tierra. La túnica era de color blanco, si lo recordamos, ¿verdad? Su largo era hasta los pies y se utilizaba debajo del manto. Como lo hemos venido viendo, mis amados hermanos, la túnica servía en aquel entonces literalmente como una prenda, ¿verdad? Como una vestidura, pero en lo espiritual servía para que el sacerdote no derramara sangre inocente, ¿verdad? Y también pues le ayudara a combatir contra las cosas que pudieran estorbar su corazón. Amén. Ustedes y yo sabemos de que por el hecho de que tenemos corazón, no me estoy refiriendo ahorita al órgano, ¿verdad? Sino a lo espiritual, que la Biblia cuando habla de corazón lo vincula con la mente, con el alma, aún con la conciencia. Pues necesitamos, mis amados hermanos, estar bien ministrados, amén, por cuanto la Biblia dice, solo voy a mencionar las citas, ya no las voy a leer, en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, y en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, que las cosas que salen del corazón, mis amados hermanos, son las que contaminan al hombre, y dentro de esas cosas recordemos que hemos hablado de que son por lo menos 15. Yo me puse uno de estos días a revisar otras versiones en lo que dice en estas dos citas que acabamos de mencionar, Marcos 7, 20 al 23 y Mateo 15, 19 al 20. Y surgen muchas más palabras, mis amados hermanos, de las cosas que hay en el corazón. Amén. Entonces, básicamente con estas 15 lo vamos a dejar, aunque la mayoría de versiones en el libro de Marcos 7:20 dan un total de 13 cosas nada más. Yo, como les dije, sacamos 15 porque unimos Mateo 15:19, que básicamente, y Marcos 7:20 están hablando de lo mismo, pero hay algunas diferentes, dentro de las cuales las 15 que mencionan las dos citas, la de Marcos y la de Mateo, son malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos o hurtos, falsos testimonios, calumnias,
avaricia, las maldades, el engaño, y la que estamos hablando el día de hoy, que es la número 11, la lascivia. Nos quedan todavía la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Amén. Así que vamos a avanzar para poder continuar hablando acerca de la lascivia, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Creo que con el tema de la semana pasada, que hablamos básicamente de lo mismo, ¿verdad? Ya ustedes y yo podemos identificar la diferencia entre lascivia y lujuria, ¿verdad? Que la lujuria prácticamente es un deseo, lógicamente en lo que es el área sexual, ¿verdad? Desordenada. Y la lascivia es un comportamiento, es la acción. Amén. No es lo mismo lujuria a lascivia. Alguien, por ejemplo, puede tener sus ojos, si nos cubrimos con la sangre de Cristo, llenos de lujuria al ver y ver y ver y ver y desear más, pero solamente se queda en eso. Amén. Podríamos decir esto con lo que el Señor Jesús decía, ¿verdad? De que el acto del adulterio ya no es el mismo acto, sino solamente con desear en el corazón. Eso es la lujuria, ¿verdad? Pero la lascivia ya es llevar a cabo ese tipo de deseos. Amén. Entonces explicábamos, mis amados hermanos, solamente voy a leer estos 5 que fueron los que explicamos la semana pasada, 5 de los significados que la Biblia habla acerca de la lascivia, y según la concordancia Strong, amén, los primeros 5 significados, que fueron los que ya mencionamos, de la palabra lascivia significa descuido. La lascivia también significa, o puede entrar por medio de vicios, por medio de un descuido. El número 3, la lascivia puede entrar por medio de la suciedad. El número 4, por medio de la sensualidad. Y número 5, por medio de la disolución. Voy a leer nada más los significados para ya continuar con el que nos toca el día de hoy, que prácticamente al ver los significados que tomé de la palabra lascivia de la concordancia, nos faltarían 5 para llegar a los 10 que tomé. Entonces, el primer significado de la palabra lascivia, que es descuido, dice que es falta de interés, atención o cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo bajo su responsabilidad. Amén. Entendemos, mis amados hermanos, de que ustedes y yo, como personas, seamos jóvenes, seamos padres, seamos solteros, adultos, de alguna forma siempre tenemos más de alguna responsabilidad. Y si nosotros descuidamos cualquier tipo de responsabilidad que tengamos, se corre el riesgo de que al descuidar pueda entrar la lascivia. ¿Por qué? Ustedes y yo pudiéramos pensar, por ejemplo, si hablamos de un privilegio, por ejemplo, dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible de que por descuidar un privilegio dentro de la iglesia, la lascivia pueda entrar? Por ejemplo, ¿cómo es posible de que al descuidar, por ejemplo, mis tareas de la escuela, del instituto, qué sé yo, la lascivia pueda entrar? Pues es muy simple, mis amados hermanos, ¿por qué entra o cómo entra? Al descuidar yo algo que estoy obligado, que está bajo mi responsabilidad a hacer, ¿por qué la lascivia entra? Porque simple y sencillamente descuidé, me desocupé de aquello que es mi responsabilidad, empiezo a estar ocioso y viene lo que se llama como la procrastinación, ¿verdad? Y exactamente ahí es donde la lascivia entra, en una mente desocupada, en una mente desordenada. Esa es la puerta abierta a la lascivia. Recordemos, por ejemplo, aquí viene otro ejemplo muy claro bíblico, de que en el momento en el que el rey David descuidó lo que tenía que estar haciendo, que la Biblia claramente dice que en el tiempo en el que los reyes debían o tenían que estar en la guerra, el rey David descuidó, amén, el estar haciendo lo que debía de hacer, lo que era su responsabilidad. Y sabemos que la Biblia dice ahí, de que ahí él salió al balcón, ¿verdad? Y había una mujer, y cómo estaban sus ojos en ese momento, pues llenos de lujuria, porque la Biblia claramente dice que la deseó, amén. No le bastó la lujuria de haberla deseado, sino la mandó a traer, y ya se convirtió en lascivia, porque como consecuencia de esto pues vino un comportamiento de adulterio, de homicidio y todo lo que ustedes y yo ya sabemos que pasó, porque el pecado no se quedó ahí. Como consecuencia de eso vino la mentira, vino el homicidio, ¿verdad?
y el pecado siguió acrecentando y acrecentándose a tal punto que el mismo pueblo de Israel tuvo que pagar ciertas consecuencias del pecado de su rey, del pecado de la cabeza. Por eso, mis amados hermanos, si ustedes se recuerdan, cuando yo estaba con ustedes, yo insistía mucho, mis amados hermanos, en algo que la pastora y yo nos dimos cuenta de que cuando nuestros hijos tienen algún problema, los padres tienen el mismo problema. ¿Se recuerdan eso? Lo insistimos mucho porque escrito está que lo que cae sobre la cabeza desciende, y todas aquellas áreas que ustedes y yo descuidamos son la puerta abierta a la lascivia. Ahí él les puse un ejemplo literal como un ejemplo bíblico que es el de mayor peso e importancia. Para nosotros, el rey David descuidó lo que tenía que hacer, le entró la lujuria, le entró la lascivia, le entró el adulterio, le entró el suicidio, y él mismo terminó diciendo: el que tal hizo que pague 4 tantos. Y la vez pasada, si ustedes se recuerdan, les expliqué los 4 tantos de cómo sus hijos pagaron las consecuencias. Miren qué tremendo, hermanos, de un descuido. Bueno, dejémoslo ahí, estar molestando al rey David. Dije que iba solamente a hablar, ¿verdad? Pero ya me estoy quedando acá. Entonces, el siguiente significado es vicios. La palabra vicio significa hábito de hacer mal algo, o de hacer una cosa perjudicial, situación de libertinaje o entrega desenfrenada a los placeres sexuales. El siguiente es sucio, que tiene polvo, dice basura, o que tiene muchas impurezas, que se ensucia fácilmente o se mantiene limpio durante poco tiempo. Me gustaría hacer énfasis una vez más en estos, pero como saben ya lo hablamos, ¿verdad? El siguiente es la sensualidad, sensaciones producidas, dice acá, por los sentidos, de los placeres de los sentidos, dice especialmente de la excitación sexual. Y el número 5, que fue el que ya hablamos, para entrar al número 6 y empezar con el tema del día de hoy, ¿verdad? Es la disolución, y la palabra disolución significa mezcla, que resulta de disolver un cuerpo o una sustancia en un líquido. Y aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, que si ustedes se recuerdan también, en más de alguna oportunidad se los mencioné en relación a esta cita, a este significado, de la palabra disolución. Aquella cita que habla en el libro de Efesios, me parece que es capítulo 5, versículo 18, en donde dice: no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, cuando vemos esa cita y leemos acá los significados de la palabra lascivia, que uno de ellos es disolución, podemos entender, mis amados hermanos, una cosa más del por qué la lascivia entra al corazón del ser humano. En este caso, por qué la lascivia entra al corazón del cristiano, y es por la falta de llenura del Espíritu Santo. El tiempo, mis amados hermanos, que estamos viviendo no es un tiempo para estarle dando rienda suelta a los deseos de la carne, a las obras de la carne. Eso es bien tremendo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de los deseos de la carne. Cuando un deseo, mis amados hermanos, de la carne, entiéndase la lujuria, ¿verdad?, no se controla en nuestras vidas, esto pasa a convertirse en una obra de la carne. Y cuando ya en la obra de la carne, podemos hablar acá de un comportamiento como lo que es la lascivia. Si no se controla la obra de la carne, esto pasa a convertirse en un espíritu, mis amados hermanos. Y vean cómo esto va creciendo. Empieza con un deseo de la carne, de los cuales la Biblia habla. No se controla el deseo, esto se convierte en una obra de la carne, de los cuales la Biblia habla. Amén. Y si no se controla la obra de la carne, entonces esto se convierte en un espíritu, mis amados hermanos, de que simple y sencillamente puede llegar a ser uno de esos 7, aunque no son solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no cabe ninguno más, no, sino la Biblia muestra de que cuando el espíritu inmundo sale, 7 peores entran, pero no significa de que hayan solamente 7 espíritus peores. Por lo menos en la Biblia existen 18
espíritus peores. ¿Cuáles son esos espíritus peores? Los espíritus que la Biblia dice que tienen nombre. Porque ustedes saben que hay, por ejemplo, un espíritu inmundo, pero el espíritu inmundo es muy generalizado. Pero también la Biblia habla de un espíritu de estupor. Ya es un espíritu con nombre. Del espíritu, mis amados hermanos, de mentira, del espíritu de cobardía. Esos son 18, dentro de los cuales entran esos 7 peores. Espero estarme dando a entender. Si yo no controlo, repito, mis deseos, los deseos de la carne, eso sigue aumentando y se convierte en una obra. Empiezo yo a obrar, a trabajar, a hacer, a vivir acorde a la obra de la carne. Y si no controlo eso, entonces simple y sencillamente yo voy a ser un recipiente, digámoslo así, en donde espíritus inmundos, los peores, los que tienen nombre, van a entrar y van a salir, van a entrar y van a salir. Nos convertiremos en un asidero de espíritus inmundos, de los 7 peores que la Biblia menciona, y entonces llega un punto en el que simple y sencillamente la persona, mis amados hermanos, por más que quiera, recuérdense que lo mencionábamos la semana pasada, ¿verdad? De que por qué mucha gente que tiene este problema de lascivia, ¿por qué no puede ser libre? Porque la lascivia es muy parecida al amor. Y muchos creen que lo que tienen es amor, cuando en realidad lo que tienen es un problema de lascivia. Puede ser un problema por un deseo, puede ser un problema por una obra de la carne, o puede ser un problema ya espiritual, en donde lo que la persona necesita es liberación. Pero nadie, mis amados hermanos, puede ser liberado si no reconoce su condición, ¿verdad? Su error. El peor error, mis amados hermanos, que ustedes y yo como cristianos podemos cometer, no solamente es no reconocer, sino es, por ejemplo, cuando el pastor o la pastora me llama y me dice: mire, hermano, hermana, yo siento, a mí el Señor me habló que usted tiene este problema, y ustedes y yo decimos: no, pastor, no, pastora, yo no tengo ese problema. Ese es el peor error que podemos cometer. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes y yo vemos, por ejemplo, mis amados hermanos, y es otra cosa que ustedes saben que se los mencioné constantemente cuando estábamos juntos, cuando vemos a Caín, cuando vemos a Judas, cuando vemos a Jezabel, cuando vemos a Esaú, mis amados hermanos, vemos a Saúl también, ya les mencioné 5. A los 5 Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, pero ninguno de los 5 aceptaron, mis amados hermanos, el trato del Señor, y los 5 terminaron mal. Entonces, uno de los peores errores que ustedes y yo podemos cometer con esto, no solamente es, repito, el no reconocer, porque una cosa es que yo reconozca que estoy mal y que busque a mi pastor y que busque a mi pastora y diga: pastor, pastora, yo tengo este problema, necesito ministrarme. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que el Espíritu le dé testimonio a quien nos cubre y nos llame y nos diga: el Señor me habló esto y esto, y nosotros digamos: no, pastor, no, pastora, yo no. Ese es el peor error que ustedes y yo podemos cometer. ¿Por qué? Porque de los 5 personajes que les mencioné, a los 5 Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, pero ninguno quiso reconocer su condición. Y cuando ustedes y yo vemos cuál fue, mis amados hermanos, el final de estos 5 personajes que les mencioné, ninguno de los 5 terminó bien. Podemos mencionar un sexto, mis amados hermanos, a Giezi. Ustedes se recuerdan, ¿verdad?, que Eliseo le dice a Giezi: ¿en dónde andabas? Cuando él fue a pedirle algo a Naamán, y Naamán le dio, ¿verdad?, las vestiduras y las monedas, y Giezi responde: tu siervo, Señor, no ha salido. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta Eliseo? La lepra de Naamán se te pegue a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Y cómo terminó? Leproso. Ese es uno de los más graves errores, mis amados hermanos, que ustedes y yo podemos cometer, de que por no tener la capacidad o la humildad de reconocer nuestra condición, los platos rotos, mis amados hermanos, las consecuencias las van a pagar nuestros hijos. Recordemos, por ejemplo, al mismo Saúl, el mismo sacerdote Elí. A los 2 el Señor les dio la misma palabra que le dio al rey David, mis amados hermanos, de que nunca le haría falta en el trono uno de sus descendientes. Y a
Elí, que le dijeron de que toda la vida lo mismo, ¿verdad? Sus descendientes iban a ocupar el sacerdocio, mas sin embargo, a los dos, a uno le quitaron el reinado y se lo dieron a David. Al otro le quitaron el sacerdocio y sorprendentemente se lo dieron a David también, porque al final el sumo sacerdote, mis amados hermanos, del cual viene nuestro ministerio, digámoslo así, nuestra vida espiritual, nació del linaje de David. Pero ¿por qué le quitaron el reinado a Saúl y se lo dieron a David? ¿Por qué le quitaron el sacerdocio a Elí? Y el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Jesús, viene del linaje de David, porque David fue un hombre conforme al corazón del Señor, que lo hemos mencionado, mis amados hermanos. David cometió gravísimos errores, amén, pero ¿cuál fue la diferencia entre Elí, Saúl y David? De que David siempre reconoció su condición y nunca más volvió a cometer el mismo error. Imagínense esto, que a nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero por poner un ejemplo, que a nosotros el profeta Natán hubiera llegado y nos cuenta la parábola que le contó a David, y David dictamina su sentencia, ¿verdad? Y ya cuando el profeta dice, bueno, ese eres tú, les aseguro que nosotros hubiéramos dicho, no, profeta, yo no soy, ese tal vez es alguien parecido, pero yo no soy. Pero ¿por qué Dios tuvo misericordia, mis amados hermanos, del trato para con David? Porque David, dice la Biblia, que cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, David reconoció que sí, que era él, que le había fallado al Señor, mis amados hermanos. Entonces, esa es una gran diferencia entre el rey David y lamentablemente nosotros, de que el ser humano es demasiado orgulloso, amén, como para reconocer su condición, y dentro de su orgullo no se da cuenta que se lleva de corbata a sus mismos descendientes. Es un precio muy alto, mis amados hermanos, solo por un momento de placer, solo por un momento de pecado. Es un precio muy alto que el precio sean nuestros descendientes cometiendo los mismos errores o los mismos horrores que cometimos nosotros. Solo, repito, por un momento de placer, solo por no ser humilde y reconocer nuestra condición. Sino, como se los decía yo cuando estábamos allá en Guatemala, mis amados hermanos, cuando a ustedes se les llama la atención, o sea, el hecho de ¿por qué se molestan? ¿No se supone que para eso tienen pastores? Pues ese es el trabajo de un ministro, mis amados hermanos, de alguna forma pues ayudarles a ustedes para que lo que ustedes espiritualmente hablando no pueden ver de su condición espiritual, el ministro está obligado a verlo, y el trabajo es ese, hacerles ver, mis amados hermanos, sus errores, como también pues si tienen alguna virtud. Por eso es que se les toma en cuenta para que ejerzan un privilegio, porque definitivamente tienen una virtud. Pero cuando la carne, la lascivia, el orgullo es mayor, lo mejor es que se sienten, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque como yo se los he dicho en más de una oportunidad, ¿cuál es el colmo del cristiano? Un cristiano orgulloso sirviéndole a un Dios humilde. Eso es imposible, mis amados hermanos, si Dios es humilde, que nos soporta hasta el día de hoy. Y sorprendentemente, ¿verdad? Por algo, Él es amoroso. Pero miren, pues ya me quedé, mis amados hermanos, acá. Ya llevo 25 minutos en esto y no he avanzado a lo que tenemos que hablar el día de hoy. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Amén. Entonces empezamos con lo que nos toca el día de hoy. El significado número 6, mis amados hermanos, de la palabra lascivia, según la concordancia Strong, es la palabra nefanda. Amén. ¿Y qué significa la palabra nefanda? Escúchenme en relación a una persona o a una acción. Dice que resulta abominable por ir contra la moral y la ética. Entonces acá viene algo muy importante en relación a la lascivia. Cuando alguien tiene, mis amados hermanos, que miren, hay muchas formas, hermanos, aunque ustedes y yo no querramos aceptarlo o reconocerlo, hay muchas formas de identificar cuando alguien tiene este tipo de problema en el área sexual. Miren, en alguna oportunidad
La pastora y yo llamamos a una persona y el Señor nos había puesto de que esa persona andaba en fornicación. Lo llamamos y le dijimos y hablamos con los papás y yo le dije esto: mire, si esta persona en relación a su hijo, ¿verdad?, no ha caído en fornicación, va a caer. Y hablamos y la persona no, y lo negó todo. Ok, nosotros pues como siempre, ¿verdad?, no le creímos, pero ¿qué podíamos hacer? El fin. En esa misma reunión empezamos a orar y el Señor lo liberó cuando reprendimos la fornicación. Después, no que no, pues. Entonces hay muchas formas, mis amados hermanos, de identificar cuando alguien tiene este tipo de problema. Y una de las características de una persona que tiene este tipo de problema, no solamente de lascivia, sino de problemas en el área sexual, es que siempre va a ir en contra. Siempre que alguien le toque esa área, va a decir no y lo va a negar. ¿Por qué? Porque está lleno de lascivia. Recuérdense que es lo que estamos hablando, porque la lascivia está en el corazón. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser el fruto? Toda la vida lo va a negar. ¿Por qué lo va a negar? Porque la lascivia ahí está y simple y sencillamente la persona no quiere dejar que salga. En alguna oportunidad también llegó alguien, mis amados hermanos, a decir, ¿verdad?, de que alguien andaba allí en adulterio y no era su pareja de la que estaba hablando, ¿verdad? Y el Espíritu dio testimonio y se le hizo una pregunta: ok, ya habló de X persona que está cometiendo este error, ahora dígame, ¿cómo está usted en esa área? Y vean, el Señor hizo una cosa sorprendente, mis amados hermanos, porque la persona se quedó sorprendida y dijo: nadie sabía esto, pero el Espíritu da testimonio. ¿Y qué pasó? Recibió una gran liberación, pero fue sensible a la administración, a la pregunta del Espíritu Santo. Pero una persona, mis amados hermanos, con este problema nunca va a reconocer su error. ¿Por qué? Porque siempre va a ir en contra. Entonces pregúntenle ustedes a alguna persona: hermano, hermana, mire, yo siento que usted tiene este problema en el área sexual. La mayoría van a decir no. Y se los aseguro que la mayoría de los que digan que no son los que más problemas tienen en esa área. ¿Por qué? Porque como dice acá, la palabra lascivia significa nefanda, y la palabra nefanda habla acerca de una persona que no solamente resulta abominable, sino que también habla acá que va a ir en contra de ¿qué? De lo moral y en contra de la ética. Simple y sencillamente no le importa, mis amados hermanos, quién pueda salir dañado. Amén. Lo que busca una persona con este tipo de problema es saciar sus necesidades. Y muchas veces ni siquiera son necesidades físicas, entiéndase, ni siquiera son necesidades de la persona, sino son necesidades de todo aquello de lo que la persona está llena. Y muchas veces la llenura es de espíritus inmundos. ¿Qué es lo que el espíritu inmundo o el demonio busca hacer en cuerpos de seres humanos? Pues que sacien su necesidad. Les he contado en alguna oportunidad aquel testimonio de una pastora que vio a un hermano que iba pasando frente a una cantina y sobre sus hombros llevaba un gran demonio. El demonio se despertó, se estiró y le empezó a tocar la cabeza al hermano y le dijo: tengo sed. ¿Qué hizo el hermano? Se metió a la cantina. Cuando el hermano salió de la cantina, el demonio que cargaba sobre sus hombros salió bien dormido. Entonces, en realidad, ni siquiera era una necesidad física de la persona, sino un demonio tenía necesidad y él se metió, sació la necesidad del demonio y salió bien borracho. Lo mismo pasa con la lascivia, mis amados hermanos, que muchas veces ni siquiera es un deseo del ser humano, entiéndanmelo con todo respeto, lo digo, de querer tener intimidad en el orden debido, ¿verdad?, dentro del matrimonio, sino es una necesidad de un demonio que está buscando, pues simple y sencillamente destruirnos. Y alguien viene y nos quiere ver el bien y lo primero que hacemos es enojarnos. ¿Qué le pasó? No estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Estoy hablando de Caín. ¿Qué le pasó a Caín cuando el Señor lo llama y le pregunta: ¿en dónde está tu hermano? ¿Qué le respondió el abusivo? ¿Acaso soy yo niñera? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Vean qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de problemas, o es muy enojada, o es muy arisca, o todo lo niega. Puede ser muy apacible, pero todo lo niega. O es muy orgullosa. Entonces ahí se echa de ver de que hay señales de problemas en el área sexual.
¿Qué es lo que la Biblia muestra, mis amados hermanos? De que ustedes y yo tenemos que aprender, así lo dice la Biblia, aprender de mí, que soy manso y soy humilde. Mi yugo es fácil y mi carga es muy ligera. Amén. Miren pues, ahorita que estamos hablando de esto, de la lascivia. Esto es bien tremendo, mis amados hermanos, porque cuando escudriñamos, más allá, ¿verdad?, de lo que está escrito, recordemos de que la Biblia originalmente no fue escrita en español. Lo hemos hablado, ¿verdad? La Biblia en su mayoría fue escrito en hebreo y en griego. Pero en la Biblia también aparecen palabras que fueron escritas en arameo, en árabe y en latín. O sea, por lo menos la Biblia originalmente fue escrita en 5 idiomas y no fue el español. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque cuando escudriñamos la muerte, por ejemplo, del Señor Jesús, ¿cómo murió el Señor Jesús? En la cruz. Cuando escudriñamos el por qué el apóstol Pablo decía, líbrame de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de bajeza. Ok, cuando se escudriñan esos dos tipos de muerte, la muerte en la cruz y ese hombre que el del apóstol Pablo hablaba, líbrame de este cuerpo de pecado, vamos a entenderlo un poquito mejor el día de hoy, se van a dar cuenta. Resulta que esos dos tipos de muerte fueron los romanos los que inventaron esos tipos de muerte, y ustedes y yo sabemos que el que moría en una cruz, además escrito está en la Biblia, en el libro de Gálatas me parece que es, o Filipenses, de que maldito todo aquel que sea colgado en un madero. ¿Y quién murió así? Fue Jesús. ¿Y quién inventó esa muerte? Fueron los romanos. Ok, ese es uno de los peores tipos de muerte que existían en aquel entonces. Amén. Y Jesús sufrió ese tipo de muerte. Pero ahora viene el otro tipo de muerte, mis amados hermanos, que también los romanos lo inventaron y el apóstol Pablo lo describe cuando él dice, líbrame de este cuerpo de muerte. Amén. Ok, ¿qué pasaba? Escuchen esto, pues permítanme, voy a tomar un poquito de agua para tener suficiente aire para contárselo. Resulta, mis amados hermanos, que cuando los romanos inventaron este segundo tipo de muerte, ya hablamos del de la cruz, ¿por qué lo inventaron? ¿Cuál fue el castigo? Porque cuando alguien, mis amados hermanos, le quitaba la vida a alguien con alevosía, con hecho pensado, con algo planeado para quitarle la vida, lo encontraban al que le había quitado la vida, ¿verdad? Porque lógicamente al muerto pues lo iban a encontrar, ¿verdad? Y sabían y las pistas y todo el asunto y detectaban quién lo había matado, qué era lo que hacían, cómo lo sentenciaban a muerte. Vean qué tremendo, ¿no? El cuerpo del muerto se lo amarraban a su cuerpo, lo ponían cara con cara, le abrazaban, le amarraban el cuello, lo amarraban de pies, lo amarraban de la cintura, y el hombre que le había quitado la vida a ese cuerpo, ¿verdad?, que cargaba, lo tenía que andar cargando para arriba y para abajo. Y si estaba encerrado en la cárcel, lo tenía que tener amarrado. ¿En qué momento le quitaban ese cuerpo de muerte? Hasta que se moría. Imaginémonos, mis amados hermanos, andar cargando ese cuerpo. Ustedes y yo sabemos que por naturaleza un cuerpo, el cuerpo de un muerto, así sea un animal, después de ciertos días, mis amados hermanos, empieza a hereder, ¿verdad? Le empiezan a salir gusanos, se empieza a poner con úlceras, se empieza a llenar de llagas, empieza a despedir un olor fétido, ¿verdad? Que quien lo respira o quien lo huele, pues se puede contaminar y morir solo por ese olor. Entonces ese era el segundo estilo de muerte que los romanos inventaron para castigar a aquel que le había quitado la vida a otra persona. Y en esas, el apóstol Pablo se da cuenta, recuérdense que él estuvo preso en las cárceles romanas, y él se da cuenta y describe, líbrame de este cuerpo de muerte. Hablando acerca de eso, mis amados hermanos, de ese cuerpo, haciendo un simbolismo y una figura de cargar un cuerpo de un muerto literal. Si ustedes y yo estamos logrando entender lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos, creo
que ninguno de nosotros nos atreveríamos o nos animaríamos a que nos amarren un muerto y andarlo cargando para arriba y para abajo. Creo que no. Pero espiritualmente hablando, aquella persona nefanda, aquella persona con lascivia, que alguien lo llama, hablando espiritualmente, un pastor lo llama, porque el Señor me hizo sentir esto, hermano, el Señor me hizo sentir esto, hermana, de usted, y el hermano dice, no, pastor, no, pastora, yo no tengo ese problema, ok, esa persona va a andar cargando un muerto espiritual. ¿Cuál es la única diferencia? Que no lo carga literal, sino lo carga adentro. Ay, Dios mío, mis amados hermanos, solo por no reconocer su condición. No sé qué piensan, pero me gustaría estarles predicando de frente para ver sus caras, mis amados hermanos. Pero es tremendo lo que les estoy diciendo. Y espiritualmente hablando es lo mismo. Y esta es una de las razones por las cuales muchos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos lo otro. Señor, pero nosotros predicábamos también en el templo. Y el Señor les dirá, no sé quiénes son. Ustedes, dice una versión, no son parte de mi familia. A ustedes no los conozco. Ustedes, yo no sé ni qué hacen aquí, dice otra versión. Vean qué tremendo. Pero Señor, si yo hacía esto en la iglesia, yo hacía lo otro, sí. Pero cuando te mandé a un ministro, cuando te mandé a alguien que te hiciera ver tus errores, no dejaste que el Espíritu Santo te redarguyera, endureciste tu corazón y no pudiste ser libre. Por eso solamente Señor, Padre, Señor, Hijo, pero el Señor Espíritu Santo, que es el que redarguye y cambia y nos convence de juicio, justicia y pecado, nunca dejaste que entrara para que cambiara tu vida. Por eso, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No basta. Hay que dejar no es que sea un tercer Señor, ¿verdad? Pero dentro de la Trinidad, al Señor Espíritu Santo, que venga y nos convenza de la condición en la cual, con todo respeto digo esto, mis amados hermanos, pero mientras que sigamos siendo seres humanos, tenemos una condición muy baja aún, con la cual no nos basta el nivel espiritual que tengamos el día de hoy. Si el Señor viniera mañana, lo que yo tengo el día de hoy no me alcanza para poder irme mañana. Tengo que crecer, y una de las formas en las que uno reconoce, en las que uno se da cuenta de que ha crecido, es que reconoce su condición. La Biblia dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, podemos parafrasear un poquito, me vestía como niño, caminaba como niño, pero cuando crecí, cuando llegué a ser un hombre maduro, dice la Biblia, dejé las cosas del niño. Y entonces vino otro, yo lo entiendo así, que me dijo, levanta las manos, y él me vestía, y yo iba a donde no quería ir, me llevaban. ¿Quién es ese otro que vino a vestirme? El Espíritu Santo. ¿Quién es ese que vino a decirme lo que yo no quería hacer? El Espíritu Santo. Y pues también los ministros, ¿verdad? Que dirigidos por el Espíritu Santo tenemos. Es que un ministro, mis amados hermanos, Dios no levanta a un ministro al azar. Siempre que Dios levanta a un ministro, le da la gracia, le da la capacidad, le da el discernimiento, le da algo más que a las ovejas. Por eso lo levantó como ministro. Y si el ministro que nos cubre, mis amados hermanos, nos llama para estar a cuentas, la Biblia dice, vengan pronto y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos o escarlatas, yo los convertiré como la blanca lana o la nieve. Amén. O sea, no importa si son rojos o escarlata, van a terminar blancos como la nieve, como la lana. Pero dice, vengan pronto y nos vamos a poner a cuenta. Amén. Así que, mi amado hermano, si tú y yo somos de esa gente que nos gusta siempre ir en contra, escudriñando nuestras vidas casi por seguro que más de algún problema en el área sexual tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Como la Biblia lo dice, vengan pronto y estemos a cuentas. Escrito está, confesaos vuestras ofensas o vuestros pecados unos a otros. ¿Por qué? Pero ese unos a otros no es con cualquier persona, ¿verdad? Porque luego dicen, porque la oración del justo es eficaz, es poderosa, tanto para perdonar pecados como también para sanar al que está enfermo. Entonces ahí se da a entender que con quién me debo yo de ministrar, con alguien pues que ante los ojos del Señor tenga un nivel espiritual mayor al mío. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Amén.
y pues que estén escuchando, ¿verdad? Porque como la mayoría no tienen su cámara, tampoco les digo que la habiliten, amén, pero que por lo menos pues esta palabra nos esté ministrando y meditemos en ese tipo de muerte, de andar cargando un muerto. ¿Saben qué es lo sorprendente? Que ese muerto al que se lo ponían no se lo quitaban hasta que se moría. Por eso el apóstol Pablo dice: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de este muerto que ando cargando? ¿Quién me librará? Pues el Señor le dijo, ahora no está hablando de lo mismo, pero el Señor le dijo al mismo apóstol Pablo: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, tú reconoces tu condición, y si reconoces cuál es tu condición y vienes y me buscas, yo te voy a dar gracia para que puedas vencer lo que tú no puedes. Y yo se los digo, mis amados hermanos, con todo respeto, pero yo me atrevo a pensar que todos los que estamos acá conectados, sin excepción, en más de algo hemos caído, y en ese más de algo hemos tenido que vencer, y por eso estamos donde estamos, mis amados hermanos. Y si en este momento hay algo que hay que vencer, pues a enfrentarlo. El día domingo yo estaba hablando de un tema que lo titulé los códigos los códigos de los que luchan para salvación, porque la Biblia nos muestra que aunque la salvación es por gracia, no es por obras, yo sí tengo que luchar para ser salvo. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús le hacen una pregunta y le dicen: Señor, ¿son muchos o son pocos, según la versión que uno tenga, los que se salvarán? Y la respuesta del Señor es: luchen por entrar por la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? La puerta de la salvación. Porque muchos intentarán entrar por ella, dice, pero no podrán. Y cuando se escudriña, mis amados hermanos, esa palabra luchar por entrar por esa puerta estrecha, ahí habla de hacerle frente a nuestro rival. Y uno de los mayores rivales o de los peores rivales que tenemos, a los cuales tenemos que hacerle frente, es a uno mismo. Ese es uno de los peores rivales. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, cuando estamos fallando, bien sabemos que estamos mal, bien sabemos que estamos fallando. Pero ¿qué nos dice nuestra propia maldad? ¿Qué nos dice nuestro propio pecado? ¿Qué nos dice ese viejo hombre de pecado? No te ministres, no busques ayuda. Los pastores, la pastora está ocupada y vos o tú vas a ir con esas tonterías. No, que nadie lo sepa, solo tú y yo. Y así se queda mucha gente, mis amados hermanos, sin mostrar en realidad cuál es su problema. Y por eso es que, en el ejemplo que les puse, muchos se van a morir con ese viejo hombre, mis amados hermanos, con ese muerto que ellos mismos decidieron matarlo. ¿Por qué? Por no querer soltar aquello que no nos hace bien. El pecado, mis amados hermanos, al final es pecado. Por más placentero que llegara a ser, la Biblia siempre dice que la paga del pecado es muerte. Ay, Dios mío. ¿Y saben qué es lo sorprendente de esto? Que hay un proverbio que dice que la sandijuela tiene 2 hijas, dice, que dicen: dame, dame, nunca se sacian. Y la Biblia muestra que esa sandijuela es un demonio que se llama Aluca. ¿Y qué es lo que hace este demonio llamado Aluca? Le chupa la sangre, no literalmente, ¿verdad? Porque pues sería un vampiro, pero sí espiritualmente. Le va chupando y chupando y chupando la vida a la persona hasta que llega un momento en el cual, esta es la razón por la cual la persona no puede reconocer su condición, porque ya la vida que vale, ya no la tiene. Ya el redarguir del espíritu, ya no hay un lugar en donde el espíritu pueda posarse. ¿Por qué? Porque ya le chuparon toda esa vida que vale. Entonces, ¿qué hay que defender? ¿Por qué hay que pelear? ¿Por qué hay que guardarse? Ya no hay un sentido en el por qué yo ante el pecado ya no peleo. Ya no hay sentido. Simple y sencillamente viene el pecado, lo cometo y probablemente muchos cristianos hasta placer sientan. ¿Pero por qué? Porque ya les han chupado la vida que vale. Ay, Dios mío, qué tremendo, mis amados hermanos. Miren, según yo que iba a avanzar, pero ustedes no me dejan
No me dejan, pero bueno, Dios sabe por qué estamos hablando de esto, mis amados hermanos. Y si el Espíritu pues te está redarguyendo, pues actuar, mis amados hermanos. Amén. Ay, Dios mío. Vean el otro significado de la palabra lascivia. El séptimo es insolencia. Y la verdad, mis amados hermanos, que hay muchas veces que nosotros somos, como lo decía ya, un cachito insolentes. Dice acá que la palabra insolencia significa persona que habla o actúa con una falta de respeto que resulta ofensiva. Un insolente, mis amados hermanos, también es una persona orgullosa. Por ejemplo, ¿verdad? Vean esto, el famoso ejemplo de cuando alguien da dinero prestado. Se entiende, ¿verdad? De que si uno da, no pide, si uno da dinero prestado, se entiende de que me lo van a pagar. Yo así lo entiendo, no sé cómo lo entiendan ustedes. Pues usted entiende mal, pastor. Yo entiendo que si pido prestado me lo van a regalar. Bueno, entonces hay que cambiar el entendimiento. Pero bueno, vean, yo entiendo que si alguien viene y me pide dinero prestado y yo se lo doy, yo entiendo que me lo va a pagar. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Que si luego vengo yo y pido que me paguen lo que presté, yo creo que aquel que pidió dinero prestado debería de tener una actitud de gratitud y, voy a decirlo así, por lo menos pagar, ¿va? Por lo menos que pague. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí se manifiesta cuán insolente la persona puede ser. O cuántos problemas en relación a la lascivia, porque lascivia es igual insolencia. Y aunque el pedir dinero prestado directamente no tiene nada que ver con la lascivia, sí, cuando alguien tiene problema de lascivia, se le manifiesta la insolencia cuando le están pidiendo que pague. Entonces muchas veces ustedes y yo podemos decir, no, yo problemas con la lascivia, pastor, no tengo. Pero que no me vengan a pedir que les pague lo que les debo, porque ahí sí se manifiesta el insolente. Bueno, lascivia e insolencia es lo mismo. Entonces, ¿cómo se manifiesta la insolencia? Perdón, la lascivia, cuando a alguien le piden que pague y se enoja. Es insolente. La mayoría de personas, mis amados hermanos, la mayoría, no todos, ¿verdad? Tal vez a ustedes les ha pasado que ustedes dieron dinero prestado y cuando fueron a cobrar, la persona se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque es insolente. ¿Y por qué hay insolencia ahí en esa vida? Porque en esa vida 100% seguro hay lascivia. Entonces vamos a cobrar a los que nos deben, vamos a ver cómo nos responden para ver qué tanta lascivia hay. Bueno, háganlo. Ahora el problema es de que si ustedes son los que deben, mis amados hermanos, y se enojan, pues juntamente con la insolencia se puede manifestar la lascivia. Porque ustedes se han dado cuenta, cuando uno pide que le paguen, la mayoría de gente se enoja, la mayoría de gente se molesta, la mayoría de gente lo bloquea a uno, ya no le habla y hasta de enemigo se lo echa a uno. ¿Da cuenta de qué? Por las propias cosas de uno. Amén. Entonces este es un muy buen ejemplo, mis amados hermanos. Si no quieren, pues si fuera el caso que al final la Biblia dice que la lascivia está en el corazón, si no quieren que se les manifieste la lascivia, pues no pidan nada prestado, ¿verdad? Y ahí por lo menos van a tener acuchuchada un poquito más la lascivia. La persona que tiene este problema, ¿verdad? Ustedes y yo, primeramente Dios, no. Espero estarme dando a entender, vamos a avanzar y por lo menos, que a mí el tiempo ya se me fue, quería llegar a otro punto en donde para explicarle lo que les dije la semana pasada, de que científicamente por qué la persona que tiene el problema de lascivia, ¿por qué no puede? Así de simple, ¿por qué no puede ser libre? Porque para él eso es muy parecido al amor. Y entonces todos podemos ver que el problema de la persona es de lascivia, pero él o ella dice, no, eso es amor, no, eso es lascivia. Las cosas se le tienen que llamar por nombre. El número 8, el significado número 8 de la palabra lascivia es desenfreno. Y el desenfreno es un comportamiento, vean una vez más, impulsivo, sin moderación, orden ni sentido de la medida. Amén.
Y otro significado que da de la palabra desenfreno es un desenfreno en el área sexual. Entonces vean, mis amados hermanos, alguien pues que tiene este problema de lascivia en su corazón va a ser una persona impulsiva, va a ser una persona que no es nada moderada, amén. No hay orden, ni tampoco hay, para nada hay una medida. Entiéndase una medida, ponerse un límite, amén. O sea, da lo mismo, por ejemplo, y es por eso que yo, si ustedes se recuerdan, cuando estábamos allá, yo les aconsejaba a mis amados hermanos que si tenían que salir, pues que salieran de día, porque 7, 8 de la noche no son horas para decir vamos al restaurante, vamos a ir a un centro comercial. No, lógicamente esas son horas de estar diciendo voy de regreso a mi casa, no a salir de mi casa. ¿Por qué? Porque no hay medida, mis amados hermanos. Amén. Entonces, en relación a esto, el desenfreno, pues la misma palabra se entiende, ¿verdad? Es alguien que no tiene freno. ¿Y saben qué es lo sorprendente? De los ejemplos que se ponen, ustedes pueden buscarlos en internet, cuando se escudriñan el comportamiento de las personas que tienen problemas en el área sexual, ponen un ejemplo, y el ejemplo que ponen es un camión que va en una bajada sin frenos. ¿Y qué va a pasar con un camión que va en una bajada sin frenos? Pueden pasar dos cosas. Número uno, que todo lo que le pongan enfrente, intentando detenerlo, se lo va a llevar de corbata, como decimos, ¿verdad? O número dos, tarde o temprano, se va a detener, pero no se va a detener porque le pusieron frenos, se va a detener porque se fue a estrellar. Entonces lo mismo pasa, mis amados hermanos, con una persona que tiene este tipo de problema en el área sexual. Alguien intenta ponerle freno y se lo lleva de corbata. O como lo explicábamos allá en Guatemala, cuando hablábamos del escarnecedor, que es un burlador, que a la autoridad le dice una cosa, pero está haciendo otra, burlando a la autoridad, no burlándose de la autoridad, que es diferente, ¿verdad? Y número dos, tarde o temprano, pues se va a ir a estrellar. Y cuando ya esté bien estrellado o estrellada, se va a dar cuenta que aquellas famosas frases, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá, tenía razón la pastora. Bendito Dios, los pastores ya se fueron a Costa Rica, pero tenían razón también. Miren, yo me sorprendo, mis amados hermanos, y uno de estos días me enteré y me da risa, mis amados hermanos, pero mejor no se los voy a contar. Bueno, en desenfreno y número 9, vamos a avanzar al número 9. El número 9 también significa indecencia. La palabra indecencia, vean qué tremendo, dice que es honradez. Bueno, aquí les puse los significados de la palabra decencia. Y si estamos hablando de indecencia, es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces el significado de la palabra lascivia es indecencia, pero el significado de la palabra decencia es honradez y rectitud que impide cometer actos delictivos, actos ilícitos o moralmente reprobados, especialmente en el aspecto sexual. Ok, esa es la decencia. ¿Y qué es la indecencia? Solo cambiemos todo. Es una deshonra, es una falta de rectitud que le permite a la persona cometer actos delictivos, le permite cometer actos ilícitos, le permite cometer moralmente actos reprobables y le permite tener libertad, especialmente en los problemas sexuales. Ahí está todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les coloqué esto? Porque la palabra indecencia decía relativo a decencia. Entonces esos son esos significados que para qué los ponen, ¿verdad? Entonces la palabra decencia es honradez, rectitud, ya lo veíamos, ¿verdad? Y la indecencia entonces es una persona que no tiene honradez, que no es honrada en relación a que roba cosas, pero tampoco es honrada en relación a que nadie lo va a honrar. ¿Por qué? Porque es deshonesto. No puede vivir una vida rectitud, como el significado que veíamos acá de la palabra sucio. Es alguien que se ensucia fácilmente o se mantiene limpio durante poco tiempo. Bueno, y voy a ir terminando con este
10º significado, la palabra lascivia significa licencioso. No licenciado, ¿va? Para que alguien diga, dígame licenciado. No, licencioso. Amén. La palabra lascivia significa licencioso. ¿Y qué significa la palabra licencioso? Que es atrevido, dice, y disoluto o carece de moralidad, especialmente en lo que hace referencia al aspecto sexual. Una vez más, ¿se recuerdan ustedes? Allá en Guatemala la pastora les decía algo, mi esposa, ¿verdad? Se los aclaro. Ella les decía de que cómo es posible, mis amados hermanos, de que muchas veces nosotros como cristianos no tengamos el valor de enfrentarnos al pecado, pero sí tenemos un valor de una forma sobrenatural para cometer el pecado. Bueno, esa es una persona licenciosa. Podemos decir, ese es un licenciado en lascivia. Ahí sí cabe. Dígame, licenciado. Bueno, vamos a ver qué tanta lascivia hay. Licencioso. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Que el Señor nos libre. Amén. Bueno, miren, aquí todavía hay más cosas, pero me voy a saltar. Si ustedes tienen la presentación ahí, recuérdense que se las mandé. Vamos a saltarnos una diapositiva, porque aquí venían un cuadro que hice de 6 significados más de la palabra lascivia, pero no se los voy a dar ahorita. Bueno, aunque también esto es muy importante, hermano. No, pero no se los voy a dar, se los voy a dar si lo permite la otra semana, o lo voy a grabar yo solito y lo subo y ustedes lo escuchan. Amén. Pero esto sí quiero decírselos. Entonces saltémonos una diapositiva. Si están ahí, es la diapositiva donde dice lascivia, y avancemos a donde en signos de interrogación escribí lascivia o amor. Ahí quiero que vean. Vean, lascivia o amor. Me voy a saltar, pero debería de haberles explicado lo otro. Pero si me pongo a explicar eso, no me va a dar tiempo. Ya llevo 57 minutos prácticamente, me quedan 3 para la hora, ¿verdad? Pero quiero decirles esto, para que ustedes vean. Y si no me creen, pues búsquenlo en internet. Lógicamente no lo vayan a buscar en Facebook o en YouTube, ¿verdad? Ahí cualquier cosa aparece. No, para eso hay páginas oficiales, ¿verdad? De gente pues estudiada que se dedican a esto. Y son páginas donde las cosas son verdaderas, ¿verdad? En Facebook, YouTube, cualquiera sube cualquier tontería. Lascivia o amor. Dice, en algo que coinciden tanto el amor romántico, pasional, con la lujuria o lascivia, es que sus áreas estimuladas en el cerebro son las mismas zonas que tienen que ver con las emociones y la gratificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos, en el cuerpo, en el cerebro de un ser humano? No hablemos de un cristiano, de un ser humano que está cometiendo lascivia, lujuria, adulterio o fornicación. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que se casó, ama a su esposa o a su esposo y pues tiene intimidad con él? ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo pasa. ¿Cuál es la gran diferencia? De que uno hizo las cosas en orden. ¿Por qué? Porque se casó. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, miren, yo preferiría que todos se queden como estoy yo. En ese momento la Biblia muestra que él estaba soltero y sin compromiso. Amén, quédense como estoy yo. Pero si no tienen el don de dominio propio, entonces mejor cásense. Porque es mejor que se casen y no que se estén quemando. Es mejor que se casen y no, parafraseado con lo que estamos viendo acá, y no que piensen que andar fornicando o adulterando, que andar con problemas de lascivia es amor. Porque eso, véanlo por donde lo vean, no es amor. Eso se llama lascivia, se llama lujuria, se llama fornicación, o se llama adulterio o algún tipo de aberración sexual o inmoralidad. Pero como en el cerebro, en lo que veíamos acá, se estimulan las mismas áreas
de cuando es un amor genuino para el cónyuge, entonces la gente piensa que es amor. ¿Sorprendente o no? Por eso, como se los decía, es que muchos no pueden. Es que otros no quieren reconocer su condición porque para ellos es amor. Hermanos, ¿en qué planeta vivimos? ¿En qué mundo hemos llegado a vivir, mis amados hermanos, que ahora a la lascivia le llaman amor? El único que puede creer eso es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, simple y sencillamente, no puede pecar más. No quiere pecar más. Pecadores somos por naturaleza, lo hemos entendido. Pero una cosa es que ustedes y yo cometamos transgresión. Otra cosa es que nos hayan heredado iniquidad, en contra de la cual tenemos que enfrentarla. Pero otra cosa es que yo peque. Otra cosa es que yo decida pecar. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Transgresiones probablemente todos los días cometemos. Amén. Como se los explicaba yo la vez pasada, ¿verdad? Para poner un ejemplo de qué es la transgresión, qué es el pecado y qué es la iniquidad. ¿Se recuerdan? Se los explicaba y con esto voy a terminar. Con un semáforo. La transgresión es como, por ejemplo, que yo vea que el semáforo está cambiando, ¿verdad? Pero me pasé en rojo, pero no me di cuenta. Yo les digo, a mí en más de alguna oportunidad me pasó. Aquí en Costa Rica los semáforos son algo extraños, hermano. Porque hagan de cuenta ustedes que no es como allá en Guatemala que enfrente hay un semáforo, sino enfrente hay dos semáforos. Que uno está como que para una vía a la izquierda y el otro está para una vía que sigue directo. Entonces a mí me pasó de que yo vi que el que seguía directo, creo que fue, cambió en verde, pero yo vi que cambió a verde y crucé. ¿Para qué les cuento qué pasó? El del cruzar estaba en rojo, pero yo no lo sabía. O sea, eso es una transgresión. Me pasé el semáforo en rojo, pero yo no sabía que los dos semáforos estaban ahí, ¿verdad? Yo vi que se puso en verde uno y pasé. Ok, entonces, ¿qué es la transgresión? Es pasarse el semáforo en rojo, pero no darse cuenta. Me lo pasé, pero no me di cuenta, pastor. Va, tranquilo, pues no se me llenen ahí de insolencia. Solo es un ejemplo, ¿eh? Ok, ¿qué sería el pecado? Ver que el semáforo está en rojo y me lo pasé. Y todavía orgulloso, ¿se dan cuenta qué pila soy? Me pasé el semáforo en rojo y nadie se dio cuenta. Estoy consciente que me pasé el semáforo en rojo. Eso es pecado. ¿Y qué sería la iniquidad? Andar buscando un semáforo en rojo para pasármelo. Semáforo en rojo, en lugar de decir, como decía alguien allá, ¿verdad? ¿Qué significa el color amarillo del semáforo? Dele más rapidito, decía. No, el color amarillo significa precaución, vaya frenando, no dele más rapidito. Entonces, para mí, así es la transgresión, el pecado y la iniquidad. La transgresión, mis amados hermanos, es algo pues que yo les digo aquí en Costa Rica me pasó, pero yo no lo sabía. Ahora ya me explicaron y ya lo sé. O sea, sería tonto pasarme un semáforo en rojo, ¿verdad? Antes bien tengo que ver hacia dónde voy y ver en qué vía me tengo que parar para saber qué semáforo me va a dar la vía. Amén. Pero ahora que yo ya lo sé, pasarme los semáforos en rojo, yo bien pudiera decir, pero mire, yo soy guatemalteco, yo eso no lo sé. Pero al final es mentira. Ahora sí lo sé. Ustedes y yo podemos decir, mire, pastor, pero la verdad es que fue sin querer, pastor. Fue sin querer, pero lo planificó todo para pecar. Es mentira. Amén. Espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, y que les queden ganas de conectarse la siguiente semana. Y que no le den gracias a Dios que se fueron, porque por eso, no son bromas, ya estoy hablando de más, ¿verdad? Amén, mis amados hermanos. Amén y amén.